¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este nuevo video. Los saludo nuevamente esperando que estén muy bien. El día de hoy la verdad estoy muy contento porque seguimos explorando todas estas bellezas que nos ofrece el estado de Veracruz. Estamos en La Antigua y vamos a visitar un cocodrilario que se llama El Colibrí. Por allá visité sus redes sociales y vi que tienen un cocodrilo bastante longevo. Vamos a preguntar ahí aproximadamente cuántos años tiene este espécimen. También vi que tienen aproximadamente 1000 ejemplares de estos cocodrilos. Toda esta información es la que le voy a traer el día de hoy en este video. Por allá también vi que ese lugar tiene un restaurante. Vamos a ver si ofrecen ahí lo que está en un letrero, la carne de cocodrilo. Vamos a ver cómo la guisan. Vamos a también a visitar en ese mismo sitio su tienda de souvenir. Todo lo que viene siendo el recorrido para que tú conozcas y te animes a visitar este sitio, como te dije, ubicado aquí en La Antigua, Veracruz. Por supuesto, estamos en uno de los lugares más emblemáticos de aquí de La Antigua y me refiero a su bellísimo puente colgante, que la verdad yo quisiera que todo esto detonara como un centro turístico chingón. Hace falta a lo mejor más publicidad, hace falta lo que tú gustes, pero me gustaría ver gente extranjera circulando por estos sitios. Pero bueno, eso ya sería a lo mejor más adelante. Por eso estamos haciendo esta clase de videos para que todo mundo los vea y vean lo bonito que tenemos en el estado de Veracruz. Entonces, ya no te digo más, vamos a trasladarnos directamente a lo que viene siendo el cocodrilario, el colibrí. Y por acá te voy a estar poniendo exactamente la distancia a la que queda de Veracruz y de Jalapa para que te animes a venir un fin de semana y aproveches con tus peques, con toda la familia a visitar este sitio. Entonces, vámonos inmediatamente para allá. Ya recorriendo todo este lugar y yéndonos al destino, lo que viene siendo el cocodrilario y colibrí, nos encontramos este localito que es Pescados y Mariscos Lemus Rodríguez. Por allá vienen los números telefónicos, pero vamos a acercarnos aquí. Todo el producto 100% fresco, directamente del río La Antigua. Vamos a ver qué tal es el producto que ofrecen. El kilo de chucumite, Lisa en 130. Ok. Este en 150. 180 el del robalo. ¿Qué tanto pesará este robalito? No llega Kilo 800. Como un kilo. Este es 100 pesos el kilo. 130 en la jaiba grande. Ok. Y 110 en la jaiba chica. Vean la jaivita chica. Que por allá decíamos que en luna llena vale la pena comprarlo, ¿no? Porque sí, no solamente le hayas el puro caparazón, sino ya lleno de carnita. Lleva hueva. Ok, y viene ya con la hueva y vean el otro más grandecito. Ok, ¿cómo se llama usted? Juan Lemus. Juan Lemos. ¿Y usted, oiga? Juan. Ok. ¿Quién es el responsable aquí el jefe que está ahí? El jefe que está chambeando además es el bueno aquí del negocio. Ok. Me dijo que esto es directamente del río La Antigua. ¿A qué hora se fue usted a la aventura? ¿A las 6? ¿A las 3 de la mañana? Estamos 8, 8 y media, 9. Dependiendo cómo haya la pesca, 7 de la mañana, dependiendo de la pesca. Ok. Me regresamos acá. Ok, ya escucharon. Desde las 3 de la mañana ellas, mientras nosotros estamos allá acostados, ellos ya están dando golpe. Entonces vénganse a este localito, producto 100% fresco, repito, Lemus Rodríguez, aquí en La Antigua, Veracruz. Muchísimas gracias. Bueno amigos, pues hemos llegado aquí a la granja de cocodrilos, el colibrí. Por acá te voy a poner la dirección exacta, los números telefónicos, por si te animas a venir con toda tu familia a tener esta muy buena aventura. Vean, dice granja de cocodrilos, visítala. Por ahí viene la fotografía de un cocodrilo, algo extravagante y exótico. Dice venta de carne de cocodrilo. Entonces todo esto es lo que vamos a explorar el día de hoy. Aparte, por acá veo otro letrero que dice venta de engorda
y crías de tilapia, cocodrilario, el colibrí. Entonces todo esto es lo que nos espera el día de hoy. Este lugar, por lo que vi ahí en las redes sociales, abre de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esta prácticamente viene siendo la entrada. Por aquel lado a mi izquierda es todo el estacionamiento, vean, bastante amplio. Hay poca sombra, pero suficiente espacio para varios vehículos. Así que anímate a venir con toda tu familia a este sitio que promete ser una muy buena aventura. Entonces vamos a preguntar de aquel lado porque dice taquilla, a ver cómo está el asunto. Vamos para allá. Ok, vean, ya nos encontramos aquí en la taquilla y dice recorrido corto, ahí vienen los horarios. 10 de la mañana, 10:30, 11, ahí te lo voy a dejar para que lo leas. Y un recorrido largo, que creo que es el que vamos a tomar, es a partir de las 12 del día. Por acá viene un antecedente de la granja de cocodrilos, dice creada en 1981 por iniciativa privada. La granja de cocodrilos El Colibrí obtuvo en 1999 el registro ante la Semarnat. Bueno, pues ya compramos aquí un recorrido largo a las 12 del día. Me salió en 400 pesos. Ahorita va a venir una bióloga que es la que nos va a dar todo el recorrido. Y también aprovechamos ahí para comprar una sesión de fotografía. Esa me costó 35, que nos van a hacer el favor ahí de agarrar un cocodrilo. Nosotros lo vamos a cargar y nos vamos a tomar unas ciertas fotos ahí para que se vea chingón este video. También nos dijeron que podemos entrar al restaurante. De hecho, es parte del recorrido. Entras al restaurante, entras a una tiendita de souvenir, pero ahí lo más chingón es entrar al restaurante y probar la carne de cocodrilo en todos sus guisos que tienen aquí en este lugar. Entonces, promete ser algo interesante. Acompáñanos en todo este recorrido. Bueno amigos, pues vamos a iniciar el recorrido y por acá tenemos a la señorita bióloga Magali Lara. Bueno, pues bienvenidos a Lomo al Colibrí. Aquí preservamos al cocodrilo mexicano y pues bueno, esperemos que sea de su agrado. Es una unidad de manejo ambiental para conservar a alguna especie en específico, entonces pues bienvenidos. Ok, vamos a iniciar el recorrido entonces. Ok, bueno, pues como les platicaba, nosotros somos una granja enfocada en preservar al cocodrilo de pantano. Crocodylus moreleti es su nombre científico, distribuido 95% en el Golfo de México, por lo cual es una especie endémica. Recuerden que estos reptiles son ovíparos, solo se reproducen una vez al año y por aquí hicimos un ciclo biológico por este lado para que puedan apreciar el tema de las temporadas de apareamiento que inicia en febrero. Aquí podemos ver la cópula de hembra del macho, de hembra con el macho. Después se forma el nido donde pueden poner hasta más de 30 huevos. Se hace de 30 a 46 huevos. La hembra crea un montículo y tardan 2 meses y medio la cría en eclosionar. Y bueno, muchos nos preguntan que por qué criar cocodrilos. Bueno, son animales muy importantes en el ecosistema, controlan que otras especies no se vuelvan plaga y controlan también el tema del agua. Ellos, como crean canales de agua, se retiene humedad y al haber agua hay vida. Así es. Y bueno, pues vamos a pasar a verlos para que conozcan a nuestros ejemplares. Tenemos a más de 2000 en este recorrido. Pues aquí tenemos a los primeros ejemplares. Estos tienen 4 años aproximadamente. Observen que abren su hocico, pero eso lo hacen para poder regular su temperatura corporal. Entonces los que vean abriendo su fauce es por el tema de termorregulación. Y en el cocodrilo de pantano se puede presenciar fases claras y oscuras en su color de piel. Anualmente un cocodrilo, su crecimiento no es tan rápido como los mamíferos, por ejemplo. Su crecimiento es un poquito más lento. Inclusive en granjas luego se tiende a crecer un poco más rápido el animal por la buena alimentación, cuidado que se les brinda. Tratamos de darles dieta sin hueso cuando son crías para que puedan digerir mejor el alimento, inclusive para que sea más fácil para ellos comer. Y ahorita van a observar un caimán. Por lo regular está siempre debajo del agua, ya que pueden estar varias horas sin respirar, ellos controlan su respiración. Observen cómo en el caimán su hocico es más corto, como en forma de U, y fue rescatado, ya que pues hay personas que compran esos animales de manera ilegal y ya después el objetivo es reintroducirlos a su hábitat en reservas naturales protegidas.
Esta especie de caimán, que es el caimán fuscus, no se encuentra en Veracruz, está en Chiapas y Oaxaca. Primero vamos a ver al varado, ahorita está cómodo porque a ese cocodrilo en particular le gusta mucho la corriente de agua, entonces cuando les lavamos su estanque, de hecho hace rato me encontraba aquí lavando su estanque, pues le gusta. Los acondicionamos a una limpieza para que ellos estén adaptados a vernos, pero igual siempre medimos el espacio idóneo para que el animal no se estrese y no se enoje, ¿no?, de que estemos cerca de su espacio. Una aproximación de la edad de este ejemplar es más o menos 50 años de vida. No es un exacto porque no nació en cautiverio. Y bueno, pues ahora vamos a conocer a Chavo. Tenemos algunos otros cocodrilos que han sido rescatados, otros que han nacido aquí, pero ese es el primer cocodrilo que llegó aquí. Pues es el Chavo, el más viejito que tenemos y anda por allá, miren. Pues esta especie crece 3,5 metros y Chavo ya tiene su tamaño máximo. Hoy en día pues le estimamos un tiempo de vida de 92 a 95 años. Chavo, bueno, ya abrió sus ojitos ahorita que escuchó sonido. La verdad es que ese cocodrilo pues ya su movilidad pues es distinta, ya que pues es demasiado longevo. Llegan a vivir 120 años en cautividad, entonces esperemos que pues alcance Chavito su tiempo máximo de vida. Y fue traído de un pueblo llamado Gutiérrez Zamora. Hace más de 40 años, pues por allá andaba Chavo. Y pues los pobladores pues tienden a matar a estos animalitos, recuerden, por miedo o por el tema del consumo ilegal de estos animales o por el tema de la piel. Pregunta del millón, ¿qué come el Chavo? Miren, le damos pechuga de pollo, hígado de res, porque como ya es muy longevo, miren, ahorita tuvimos suerte de que se está moviendo. Ya nos conoce luego cuando venimos porque le damos de comer. Casi ya no se... Vamos a continuar con Ok, pues prepárense porque ahora vamos a ver un grupo de 100 cocodrilos. Ok, pues miren, estamos en un acuaterrario que tiene más de 100 cocodrilos, generación pues más o menos de 4 años. Aquí van acomodados por generación y longitud, debido a que los grandes tienden a generar un comportamiento más territorial a los pequeños, y para evitar eso, pues por eso los clasificamos por tamaño. Aún así los cocodrilos se pelean, ahorita los ven apilados, por así decirlos, porque están regulando su temperatura. Les damos hígado también de pollo, de res, y el pollo se los damos en pedazos, situación nada más. Ok, bióloga, si yo quiero venir y comprar de estos, ¿cuánto vale? Bueno, miren, la verdad es que las reglas van cambiando. Hoy en día pues sí se tiene que destinar un área donde lo van a tener para que esté el animal en buenas condiciones. Esta especie crece 3,5 metros y una vez que lo adquieran aquí con nosotros deben de reportarse a Semarnat para que se cree un registro de que ahora el ejemplar pues va a ser pertenece a cierta persona, para que se pueda llevar un seguimiento y ver el cuidado del reptil. Ok, a un lado a eso pues un ejemplar en nuestra UMA, dependiendo la longitud del ejemplar, pero uno pequeñito pues a partir de 3,000, 4,000, dependiendo el tamaño del ejemplar. Si damos un ejemplar de 50 centímetros, aproximadamente tiene un valor de 4,000 a 4,500 pesos. ¿Y qué tanto trae? ¿Qué sigue, bióloga? Ok, pues por acá tenemos más crías que han nacido aquí en esta UMA, ejemplares de 3 años más o menos, para que puedan verlos. Y bueno, aquí pues se clasifican, se realiza una biometría que consiste en medirlos, revisarlos, observar las condiciones del animal, que se encuentre sano, que se encuentre bien. Y en los alimentos se agregan aditamentos de vitaminas, calcios, antibióticos, desparasitantes, para que pues ellos puedan desarrollarse de manera óptima. Ok, bueno, pues ahora van a cruzar este puente que tiene más de 1,000 ejemplares. Cocodrilos de 3, de 4 años más o menos, y abajo de ustedes también los pueden apreciar. Este puente pues la verdad está muy padre para aquellos que pues nunca se imaginaron ver a estos reptiles tan cerca, y pues bueno, se llevan una experiencia demasiado padre y nueva para aquí pues sentir un poquito más de adrenalina y todo de manera segura. Ok, no hay dimorfismo de sexualidad, no hay una diferencia física para ver cuál es hembra o macho como tal. Entonces los revisamos de la cloaca. Si se presenció el músculo morado es el macho, bueno, más o menos se aprecia en tonalidad morada, rojiza.
es el macho y si no se presencia es la hembra. Entonces, cuando son juveniles o crías es muy difícil aún saber cuál es hembra o macho. Por lo regular se realiza el sexado a partir de que tienen pues mínimo 2 años o más de 1 año para estar seguros. Y cuando crecen y son cocodrilos adultos, se puede llegar a notar cuáles son las hembras y los machos, porque pues, la hembra forma el nido, el macho es más dominante, pelea con otros machos por la hembra, o sea, ciertos comportamientos pueden darte luego indicar, ¿no? Y bueno, pues con el tema del aprovechamiento tenemos una tiendita donde van a ver los productos que vendemos. Recuerden que todo aquí es autorizado por Semarnat, llevando las leyes y normas para pues llevar a cabo esa venta. Entonces ahí van a ver todo lo que tenemos. Vamos para allá. Bueno, seguimos aquí con el recorrido y vamos a entrar a lo que viene siendo la tiendita de souvenir, pero lo que me llama muchísimo la atención, claro, independientemente de toda la cantidad de cocodrilos que hay en este lugar, vean la decoración que tiene al momento de que estamos entrando a la tiendita. Un cocodrilo como pasillo adornando todo este lugar. Bueno, entonces vamos a visitar este lugarcito o teniente de souvenirs. Ok, pues bienvenidos a nuestra tiendita. La verdad es que el objetivo de aquí es la preservación, por eso es que no vamos a tener muchos productos como muchos se imaginan. La verdad es que aquí es únicamente un porcentaje para comercialización controlada. Esas están de 300 y 400 pesos y ya vienen aquí con el pedacito de piel. Se ve bastante interesante, bastante bonito. Muy bien. ¿Aquí mismo los hacen? Bueno, tenemos algunos artesanos de Veracruz que nos ayudan a hacer estos productos y las pieles las mandamos a curtir a León, Guanajuato. Ok, pues de aquí vamos a ir a la laguna a ver a los reproductores. Bueno, ya salimos aquí de la tienda de souvenirs y nos vamos a dirigir, tan solo dando la vueltecita, a lo que viene siendo el restaurante. Bueno, ya estamos aquí en el restaurante, dice Colibrí, nuestro menú, vean. Independientemente de la carne de cocodrilo, también hay otros platillos. Pero bueno, dice hamburguesa clásica, aquí te va a costar 70 pesos. Pero vean, hamburguesa de cocodrilo, 110 pesos. Dice carne de cocodrilo con los ingredientes de la hamburguesa clásica. También hay una brocheta de cocodrilo que te vale 60 pesos. Una tostada sencilla te vale 15. También venden carne por kilo de cocodrilo, acompañada de tortillas, salsa, limón, cebolla y cilantro. Esa te vale 500 pesos. Una picada o una empanada sencilla aquí te vale 15 pesos. La única diferencia es la carne de cocodrilo. Bueno, entonces ya entramos al restaurante, ya encargamos la botana porque todavía nos falta algo de recorrido. Entonces la apartamos para que cuando ya terminemos el recorrido de la laguna, vengamos a comer y vamos a reaccionar de la carne a qué sabe. Yo me pedí un filete empanizado de cocodrilo. Entonces, a ratito hacemos la reacción. Primero vamos a visitar la laguna de cocodrilos. Vámonos para allá. Bueno, entonces para llegar a la laguna, vamos a subirnos a la bicicleta y vamos a seguir a la bióloga para que nos lleve hasta ese lugar. Bueno, vamos a salir por este lado. Afortunadamente el cocodrilario está preparado ahí con unos topes de lado a lado para que no haya problema. Entonces vamos a seguir a la bióloga hasta llegar a la laguna. Ella va en su motito con sus botas, todo el show. Nosotros nos venimos acá en short, pero bueno, ni modos. Vámonos para allá entonces. Ok, pues bueno, ahora nos encontramos en la laguna de reproductores, que la tenemos ubicada más o menos a 1,5 kilómetros de la entrada principal de la UMA. Si gustan, para que vean aquí a nuestros reproductores. Estas lagunas se crearon de manera artificial para que pues ellos tuvieran su pantano, ¿no? Lo más cercano a su hábitat natural, y de la misma manera brindarles espacio, alimentación y cuidado para el tema reproductivo. Estos ecosistemas creados pues no nada más benefician al cocodrilo, como podrán darse cuenta hay gran variedad de aves, reptiles como lagartijas, iguanas, variedad de especies como tal, que se albergan aquí con búsqueda del agua, alimentación. Entonces pues bueno, no nada más favorece a una especie en particular. Nuestros reproductores pues cuentan con edades de arriba de 20, 30 años hasta aproximadamente más de 50 años de vida.
Y bueno, en la temporada de febrero, en el mes de febrero es cuando inicia la temporada de reproducción. Entonces, miren, ese sería un nido de una hembra, para que se den la idea. Ese montículo. Nosotros venimos por los huevos para llevarlos a una incubadora y así evitar que los depredadores puedan consumirse al huevo, ¿no? O alimentarse del mismo, porque pues los mamíferos como los mapaches se los llegan a comer. Ok, ese fue nuestro primer mirador y ahorita vamos a ir a otro, ya que son dos lagunas, o es una laguna dividida en dos, y ahorita vamos a ir a conocer a más reproductores. Ok, pues miren, para que nuestros turistas y estudiantes que vienen a visitarnos se lleven una mejor experiencia, pues ya tenemos también este mirador. Hace ya un par de años que se ajustó el camino para que puedan conocer a todos nuestros reproductores. Y bueno, cada cocodrilo tiene, como nosotros los humanos, su territorio, ¿no? Por lo cual algún porcentaje se encuentra allá y otro aquí. Además de que nosotros les brindamos alimento, recuerden, por lo regular a base de pollo. Entonces todos nuestros reproductores están muy bien alimentados para el tema del apareamiento y sobre todo pues para que se desarrollen bien. Recuerden que esta especie solo alcanza 3,5 metros y algunos ya tienen su longitud máxima y algunos que están todavía por alcanzarla. Si van allá por Guerrero, Nayarit, Chiapas o Estados Unidos, cocodrilo americano es el que crece 7 metros casi. Entonces es como el doble de este, imagínense. Y entre cada especie de cocodrilo pues varía la fisiología del animal. El cocodrilo Morelettis, su hocico se va haciendo ancho con la edad, y el Acutus, el que está ahí en el Pacífico, su hocico es más delgado y largo. Ya escucharon, este es el final del recorrido. Vamos a pedirle a la bióloga que promocione este lugar. Adelante, bióloga. Claro, pues sí, sobre todo hacerles la invitación de que vengan a conocernos. Pues sé que estamos un poquito escondidos, pero estamos ubicados cerca de la caseta de la antigua Veracruz, más o menos a media hora del puerto de Veracruz, y pues la carretera es Cardel Veracruz. Tenemos señalamientos en el camino para cuando gusten visitarnos, recorridos desde 60 pesos por persona hasta paquetes donde pueden venir a ver a los reproductores. Y pues abrimos todos los días de la semana desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y pues no nada más vienen a conocer a los cocodrilos, también les brindamos pues todo ese tema de la información, educación ambiental, para que pues chicos y grandes conozcan más acerca de esta especie de cocodrilo mexicano. Entonces pues los esperamos cuando gusten venir. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya terminamos ahí de visitar la laguna. Ahora nos vamos a retornar y sigue la sesión de fotografías. Vamos a ver si podemos abrazar un cocodrilo. Vamos a ver si podemos tocarlo, cargarlo, etcétera, etcétera. Entonces es lo que sigue, la sesión fotográfica con un ejemplar de aquí del cocodrilario, el colibrí. Bueno, vean, aquí tenemos a la bióloga ya con el espécimen y vamos a tomarnos la fotografía. Ok, pues vamos a disfrutar poquito a Panchito, ya escucharon. Ya está totalmente asegurado por si llegara a pasar algo, pero pues acá la bióloga nos asegura que no pasa nada. Puedes traer a tus niños, tus peques, toda tu familia sin problema, mira, totalmente todo seguro. Entonces, vamos a la sesión de fotos. Como ya escucharon a la bióloga, recomendaciones, pues hay que tomarlo del cuello y prácticamente de la colita para que no tengan ninguna reacción rara y podamos tener una experiencia maravillosa de tocar, este espécimen. ¿Oyeron? No acercarlo a la cara y hacerle unos movimientos leves también para que el espécimen no muestre cierta agresividad. Vean, la piel se siente algo durita, algo áspera. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Imaginar que esta cosa puede llegar a medir 3 metros en adelante. Esto es parte de la experiencia de venir aquí al cocodrilario El Colibrí. 100% recomendado. Ya escucharon ahí, ubicado en la antigua Veracruz. Bueno, pues ya terminamos totalmente el recorrido. Ya visitamos todo esto que viene siendo el recorrido pequeño. Ya nos fuimos a la laguna. Por allá se va la bióloga ya a disfrutar sus alimentos. Nosotros pues vamos a probar algo que promete ser algo chingón. La carne de cocodrilo. Pedimos un filete empanizado de cocodrilo y ahorita les platicamos qué sabor tiene.
Bueno, nos acaba de llegar por acá el platillo exquisito que vamos a probar aquí en el Cocodrilario. Como les dije, pedimos un empanizado de carne de cocodrilo. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Y por acá tenemos a nuestro amigo Ismael que nos visita de la ciudad de Mexicali. Vamos a preguntarle ahí cómo se enteró de todo este lugar. A ver, platíquenos, don Ismael, cómo llegó hasta aquí, que es la antigua Veracruz, directamente desde Mexicali. Platíquenos. Pues antes de nada mi hermana ya había venido y nos comentó. Y yo ya lo miré en Google y me gustó todo y la verdad me encantó. Ok. Toda la historia. Y de ahí nos dijeron aquí del criadero de cocodrilos y aquí fue para comer la carne de cocodrilo. Es lo que le iba a preguntar. ¿No se puede ir sin siquiera qué? ¿Deleitar? Ajá. A probarla y a comer un taco porque la verdad no tengo hambre, pero aquí estoy. No quisiera irse sin que vea la reacción a lo que sabe la carne de cocodrilo, ¿no? Ok, vamos a ver a nuestro amigo Ismael la reacción al comer un taco de carne de cocodrilo. Vamos a ver a qué, ahorita que nos explique a qué sabe. ¿A qué sabe, Ismael? Pruébalo. Degústalo, siéntelo. Ahorita nos va a decir a qué sabe. Está ni dura ni blandita. Se me afigura como pollo. Está muy bueno. O sea, sabe a pollo, pechuga de pollo. Algo así de pollo, pechuga no como de pollo. Pues ya escucharon, amigos, esta viene siendo la reacción de nuestro amigo Ismael probando su taco de carne de cocodrilo, visitante distinguido de la ciudad de Mexicali. Provechito, amigo. Gracias, muy rico la verdad, gracias. Bueno, como les dije, provechito para ustedes si van a comer, cenar o desayunar. Salucita también. Vamos a seguir tomando este suero porque el recorrido que pedimos, la verdad sí nos cansó, nos deshidrató poquito porque no sé a cuántos grados estaremos. Yo le calculo unos 30 grados, pero bastante humedad. Entonces, salucita. Y vamos a probar entonces nosotros el filete empanizado de la carne de cocodrilo. Tiene buen ver, está doradita la carne. Vamos a ver. No sé de cuántos años habrá sido este espécimen que me tocó, pero bueno, vamos a probar la carne. Es algo suave, no está tan difícil de digerir. A lo mejor por el empanizado no le siento tanto el sabor como a pollo que dijo aquí nuestro camarada. A lo mejor por el empanizado se pierde poquito, pero ya desmenuzando el empanizado sí sabe como a carne de pollo. Ahora vamos a probar otro pedacito aquí más en medio. A ver, yo creo que a lo mejor nuestro amigo como pidió el taco y esa carne pues no se ve que esté muy condimentada, se ve como al natural, ya le sabe un poquito o tiene un poquito más de sabor. Yo creo que si no estoy aquí en la granja El Colibrí y sé que es carne de cocodrilo, no lo podría yo identificar en otro lugar. Me podrán decir que a lo mejor sea un filete empanizado de pollo y pasa, totalmente pasa. No sé si nuestro amigo su taco que le digan, oye, es taco de pollo picado, a lo mejor pase. ¿Pasa o no pasa? Sí pasa, que no, la verdad, si no me dicen. Si no le dicen específicamente que es carne de cocodrilo, ni cuenta se da, ¿no? Entonces, todo esto es lo que te vas a hallar aquí en El Colibrí. Ahí le hablan. Bueno, nosotros vamos a seguir botaneando. La verdad, no me arrepiento de haber pedido esta botana. Provechito para ustedes. A lo mejor ustedes no lo ven, pero estoy sentado aquí y tengo una magnífica vista del río La Antigua, o El Colibrí, como también es conocido este famoso río. Repito, de aquí de la antigua Veracruz. Y estamos
en la granja El Colibrí. Bueno amigos, entonces ya comimos, ya hicimos el recorrido completo. Repito, ya probamos la deliciosa carne de cocodrilo, porque la neta sí estaba súper deliciosa. Yo me pedí un empanizado ahí de carne de cocodrilo y la neta pasa como un empanizado de pollo. Pero bueno, entonces es así como llegamos al final de este video. Espero te haya gustado. No olvides de suscribirte al canal, darle like, activar la campanita de las notificaciones. Cuídate mucho y nos estaremos viendo en otro nuevo video. Ya sabes, de aquí de tu canal El Cuayayo. Ya no te digo que vamos a despedir este video, porque de repente se me cruza algo interesante por allá y quiero grabártelo para que tú conozcas más estas bellezas del estado de Veracruz. Entonces, nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.